sus atribuciones es relacionadas con la reforma constitucional en combate a la corrupción? ¿Qué acciones ha implementado para que las dependencias y entidades del gobierno estatal cumplan con la encomienda de combatir la corrupción y fomenten la cultura de la transparencia, la denuncia y la rendición de cuentas? ¿Cuáles son las acciones específicas que contempla su plan estratégico de combate a la corrupción para incluir a la sociedad civil? Y discúlpeme, compañeros, es que nunca me toca en el número 1. ¿Qué valor han tenido las operaciones institucionales de los órganos internos de control en los entes públicos de la administración estatal y municipal? Y bueno, ¿en verdad son instancias independientes o siguen siendo apéndices de los gobiernos? Es cuanto, presidente. Muchas gracias, diputada. Se le concede el uso de la palabra hasta por 5 minutos a la diputada Perla Guadalupe Martínez para formular sus preguntas. Buenas tardes, secretaria. Bienvenida a esta soberanía. Pues aquí el tema es la corrupción, sobre todo por las funciones de su secretaría. Quisiera nos explicitara cuántas denuncias de corrupción tiene a la fecha y en qué etapa se encuentran. Y especifican también en ese tema qué sucedió con la obra del periférico Centenario y en qué etapa se encuentra la investigación de los presuntos responsables del incumplimiento de esta obra. Asimismo, ¿qué acciones se implementan en este sentido para evitar actos de corrupción en la ejecución de la obra pública y si ha traído algún beneficio el contar con los órganos internos de control en las dependencias y entidades? Es cuanto. Muchas gracias, diputada. Se le concede el uso de la voz hasta por 5 minutos para formular sus preguntas a la diputada Gabriela Pinedo. Gracias. Una de las últimas partes de su exposición, la de responsabilidades administrativas y sanciones, me sorprende que de 140 resoluciones, solo 33 hayan resultado con sanción. Esto quiere decir que más de la mitad, por sobreseimiento, improcedentes o inexistencia de responsabilidades, quedaron impunes. A mí no me parece respuesta suficiente que diga que fue por omisión de la Auditoría Superior o de otras entidades. Me parece que debe haber más responsabilidad y a mí sí me gustaría saber con detalle qué es lo que sucedió y cuáles fueron estos casos que, para decirlo más claramente de lo que se dice en el documento, son casos que quedaron impunes y son la mayoría de los que usted está hoy informando. Y me sumo también a la pregunta de la compañera Perla. Me parece importante que nos entregue también esos datos. Es cuanto, ciudadano. Muchas gracias, diputada. Se le concede el uso de la palabra hasta por 5 minutos para formular sus preguntas a la diputada Carla Valdés. Con su permiso, diputado presidente. Doctora, sea usted bienvenida a este recinto legislativo. La secretaría que usted en este momento tiene a su cargo es de vital importancia. Me queda claro que es la responsable de que los servidores públicos nos apeguemos con legalidad y también de vigilar para los que no nos apegamos a esta legalidad. Por eso mi pregunta viene encaminada a esto. ¿Cuáles son las acciones que desde la Secretaría de la Función Pública ha tenido para verificar que las empresas que concursan en los procedimientos de contratación cuenten con una experiencia y sobre todo con la capacidad de cumplir? Existen varias obras tiradas y sobre todo de mala calidad. Es por ello que también le pregunto, ¿la Secretaría de la Función Pública hace algo al respecto? Y un ejemplo tan claro, tan tácito, que yo viví y que palpé en campaña fue la de Hospital Comunitario Sombrerete, que luego en muchas ocasiones la gente dice que es un hospital encantado. Entonces mi pregunta encaminada es, ¿qué se ha hecho para corregir esta situación? En Zacatecas se tiene la facilidad de que cualquier persona sin acreditar absolutamente nada puede registrarse como un proveedor o como un contratista, aunque no sea cierto. ¿Hasta cuándo, secretaria? ¿Hasta cuándo vamos a seguir permitiendo que esto exista? Es cuanto, diputado presidente.
Muchas gracias, ciudadana diputada. Se le concede ahora el uso de la palabra hasta por 5 minutos para formular sus preguntas a la diputada Edelmira Hernández. Con su permiso, diputado presidente. Adelante, diputada. Sea usted bienvenida, señora secretaria, a este recinto legislativo. Usted acaba de mencionar que la transparencia es prioridad para la rendición de cuentas en su gobierno. Entonces, señora secretaria, en la página 88 del informe nos dice que iniciaron 120 procedimientos de responsabilidades administrativas en contra de servidores públicos de la Administración Pública Estatal, de los que derivaron 136 resoluciones, y más adelante en la página 91 hablan además de que con la creación del Sistema Estatal Anticorrupción se recibieron 70 denuncias. Sin embargo, revisando la página de transparencia, no pude dar con ningún dato que informe sobre dichas denuncias, y mucho menos sobre las sanciones que ningún trimestre del 2018. ¿Puede explicarnos entonces cómo es que se generó la información? ¿Cómo miden la satisfacción del denunciante después de generar una resolución? Es decir, ¿el denunciante ha quedado conforme? Mi duda es por la transparencia y anticorrupción que tanto pregonan en este gobierno. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias, diputada. Ahora le corresponde dar respuesta a la señora secretaria a cada uno de los diputados que formularon preguntas hasta por 20 minutos. Sí, gracias. En principio, a la diputada Navidad. Efectivamente, la función pública tiene una gran tarea en el tema del combate a la corrupción y el sistema estatal anticorrupción está avanzando. Obviamente, como dicen, el ritmo con el que quisiéramos que avanzara no ha sido tal, pero está avanzando y como todo lo que es nuevo, estamos adecuándonos a un marco normativo que muchas veces no depende de la implementación solamente de quienes formamos parte de ellos. Necesitamos también el apoyo en mucho de ustedes como diputados. Por ponerle nada más un ejemplo, la nueva Ley General de Responsabilidades establece que debe haber una separación entre el área investigadora y el área sustanciadora y que una vez que se inicia el procedimiento y se radica, se debe asignar un defensor de oficio. No es posible hasta hoy que contemos con un área en la que esté el defensor de oficio en materia administrativa y esto no es imputable a la Secretaría de la Función Pública. Necesitamos una reforma que nos ayude precisamente a que ello sea posible. Pero bueno, indistintamente de ello, por supuesto, así lo asumimos, es un compromiso de la Función Pública, no nos detiene el hecho del trabajo que podamos realizar como un comité coordinador, haremos lo propio, lo estamos haciendo. Sí hemos tenido resultados, sí lo hemos advertido, estamos teniendo una respuesta, si bien igual también no es quizá con la celeridad que tuviéramos, pero sí nos están atendiendo las dependencias y entidades respecto de las observaciones que estamos haciendo en materia de obra pública, las observaciones que estamos haciendo en materia de procedimientos de contratación. Hemos logrado que se hagan las modificaciones oportunas muchas veces durante la ejecución de la obra. Hemos logrado también que se implementen medidas de control, hemos logrado también que la ciudadanía se vaya involucrando, hemos logrado que haya una mayor confianza en quienes han presentado quejas y denuncias. Ciertamente todavía nos falta mucho por hacer, pero sí tenemos ahí resultados. Estamos convencidos de que el próximo ejercicio habremos de tener muchos más, por las condiciones que en su oportunidad habré de irlo comentando con todos los diputados. ¿Qué acciones estamos realizando para incluir a la sociedad civil? Un sinfín de acciones que van desde el permitirles que ellos a través de una página de una plataforma como Obra Transparente puedan señalarnos si es que los avances de ejecución de obra no son los correctos, si es que una obra no se está ejecutando en la comunidad, en la localidad donde ellos viven, que nos den a conocer la información. Estamos capacitando a los comités de obra y les decimos cuáles son sus derechos y les decimos que tienen la obligación de darles información respecto del catálogo de conceptos,
respecto del costo de los materiales, respecto del contrato, y si no se les da, les decimos que pueden presentar quejas y denuncias, incluso le damos seguimiento a que les atiendan. Estamos también buscando la participación ciudadana, como ya se ha mencionado, no solo en los ciudadanos activos, estamos buscando también que los jóvenes se involucren en estos temas, que ellos manifiesten cuál es su visión de la problemática de la corrupción y aporten ideas para combatirla a través de concursos como los cortometrajes y también conformando un grupo de jóvenes voluntarios que estarán ayudando en el proyecto que se está trabajando con la Organización de las Naciones Unidas para generar ciudadanía desde la infancia y lograr blindar a los niños para que el día de mañana los valores que ellos posean no les permitan ceder a hechos de corrupción. Diputada Perla Martínez, denuncias de corrupción sí hemos recibido a la fecha, vamos a hacer un corte a la fecha, tenemos ya 12 denuncias de corrupción. De esas denuncias de corrupción ya hemos concluido 2 y también he de decir que una de esas denuncias ya derivó en una denuncia penal. Advertíamos que había elementos suficientes para presentar la denuncia en la Fiscalía. Se trata de un director que pidió por ahí efectivamente a un particular, le pidió dinero para poder generarle condiciones que le beneficiaran en los años subsecuentes. Contamos con esos elementos y lo hicimos. También presentamos una denuncia penal a principios de este año que está vinculada directamente con la estafa maestra, no de la UAS, sino de la Universidad Politécnica del Sur de Zacatecas. 2 servidores públicos tienen una denuncia penal porque también encontramos elementos suficientes y además de ello está por concluir el procedimiento de responsabilidad administrativa. Las demás se encuentran ahorita en curso y esperamos que en un corto tiempo puedan concluirse. También, ¿qué acciones estamos realizando para combatir la corrupción en materia de obra pública? Esto tiene que ver con varias de las preguntas que se han realizado también por la diputada Carla. Efectivamente, estamos nosotros realizando diversas acciones que tienen que ver, primero, estamos solicitándoles a todas las dependencias que nos señalen si tienen algún proveedor o algún contratista incumplido, algún proveedor o contratista que haya dejado tiradas las obras para nosotros emitir un comunicado y tener también el cuidado que cuando se llevan a cabo las licitaciones podamos señalarle a las dependencias que están realizando los procesos de contratación y decirles, ten cuidado porque este contratista dejó obras tiradas en tal o cual municipio. Todavía es un proceso en el que estamos avanzando porque hay que decirlo, se quejan muchas veces las dependencias ejecutoras y los municipios, pero cuando les preguntamos, cuando les pedimos esa relación de proveedores o contratistas que les hayan fallado, tardan en darnos la respuesta o no nos informan al respecto. Pero seguiremos insistiendo en ese sentido y también lo mencionaré un poco más adelante el tema del RUPCOBA que hablábamos, el Registro Único de Proveedores y Contratistas, que por supuesto nos ayudará significativamente en ello. Por ponerles un ejemplo, ahora les estamos pidiendo que nos demuestren la especialidad que dicen tener. Si dicen que son expertos en construir hospitales, deben mostrarnos contratos donde ellos hayan construido hospitales. Antiguamente también se dio un fenómeno donde se registraban varias empresas pertenecientes a una propia familia, por también citar un ejemplo, y cada uno reportaba los mismos activos fijos, la misma maquinaria, el mismo equipo. Ahora les estamos pidiendo para tener su registro en el padrón de proveedores y contratistas que nos señalen la maquinaria, el equipo con el que cuentan y que venga el número de serie y nos anexen las facturas. Por eso estamos demorando más en otorgarles este registro porque estamos verificando. Eso nos ayudará a evitar que 5 empresas presenten la misma maquinaria como que les corresponde que fuera de su propiedad. Entonces, como esa estamos realizando varias acciones. Estamos pidiendo que las actas constitutivas, antiguamente las presentaban y databan de 20, 30 años y los socios actuales no se correspondían ya con los que originalmente constituyeron esa persona moral. Hoy les estamos pidiendo que anexen también todas las actualizaciones a las actas constitutivas. Entonces, todo ello nos permitirá ir cerrando precisamente esa puerta
a la corrupción y para tener una mayor certidumbre de que contamos con proveedores y con contratistas que tienen la solvencia moral y la capacidad técnica y económica para poder contratar. Igual estamos determinando, se emitieron lineamientos y si advertimos que en la documentación que nos presenten es apócrifa o está alterada, se hará un procedimiento de responsabilidad para cancelarle su registro. Diputada Gabriela. Nos dice que por qué de 140 procedimientos, por qué tanto sobreseimiento. Le comento, precisamente el año anterior efectivamente yo hablaba de que teníamos un sinnúmero de procedimientos de responsabilidad administrativa, un cúmulo de más de 1000 procedimientos de responsabilidad administrativa que estaban en proceso, que no se habían cerrado. ¿Qué es lo que sucede? Hasta antes del 2012 teníamos una ley de responsabilidades que fue decretada anticonstitucional. Y en esos procedimientos abiertos teníamos muchos procedimientos que databan de 2009, de 2010, de 2011 y de 2012 que tuvimos que sobreseer. Después del 2012 teníamos una ley de responsabilidades que pudiéramos decir, a diferencia de la ley general actual, era una ley que limitaba mucho la actuación de las instancias de fiscalización. ¿Qué es lo que pasaba? Hablemos tan solo en el tema de las quejas y las denuncias, porque ahora tenemos la expectativa de que más quejas y denuncias derivarán en una sanción. Antiguamente, cuando alguien presentaba una queja de denuncia, tenía que ir a ratificarla. No se aceptaban denuncias anónimas. Tenían que dar a conocer su nombre, su apellido, su teléfono, su domicilio y prácticamente tenían que contar con un abogado para presentar una queja y una denuncia cualquier ciudadano. Hoy en día, esta nueva Ley General de Responsabilidades permite que la función pública pueda aceptar y pueda dar curso a investigación por denuncias anónimas. Y así lo estamos haciendo, pero todavía es un proceso en el que estamos arrancando, estamos iniciando y todavía venimos arrastrando varios procedimientos. Varios de ellos que se consideran también como improcedentes es porque cuando se viene y se audita y ellos en las auditorías, obviamente que recaban cierta información que se tiene que valorar a la hora de un procedimiento de responsabilidad administrativa y se le tiene que llevar siempre un debido proceso y todo imputado tiene la oportunidad de presentar las pruebas, de presentar informes de autoridad y en ese proceso muchas veces desvirtúan precisamente las observaciones que les fueron imputadas por instancias de fiscalización externa. Es por ello. Y también hay que decirlo que esos 33 resoluciones sancionatorias, si se fijan, estamos hablando de que implican 60 sanciones. En una sola resolución sancionatoria pueden venir 3 o más servidores públicos sancionados. Entonces, nosotros creemos que estamos advirtiendo de acuerdo al curso que estamos dando precisamente a la atención de todos los procedimientos que todavía tenemos procedimientos que datan de 2014, 2015, 2013. ¿Por qué? Hay otra situación. Todavía en este momento estamos recibiendo pliegos de observaciones de la Auditoría Superior de la Federación correspondientes al ejercicio 2014-2015, porque ellos también tienen sus tiempos y todavía le dan la oportunidad a los observados, a los entes observados, para que presenten documentación para ver si esta puede solventarse. Entonces, en ese sentido, vamos a un ritmo, no el que quisiéramos y el que entendemos que ustedes exigen y demandan y que también quisiéramos nosotros, coincidimos, pero tenemos que apegarnos a un procedimiento, tenemos que respetar el debido proceso. Hay tiempos, hay procedimientos y no podemos brincarnos alguno de ellos, pero de verdad estamos trabajando intensamente en esto y tenemos la seguridad de que una vez que vayamos concluyendo con todos esos procedimientos que veníamos arrastrando de ejercicios anteriores que no fueron sustanciados dijéramos en nuestro tiempo, en nuestra administración, obviamente que tenemos ya el compromiso ante una nueva ley, los procedimientos que se deriven con la nueva ley de responsabilidades, ahí tenemos un doble reto, porque efectivamente ya nosotros tenemos que realizar una investigación más profunda porque podremos hacerlo. Con la ley anterior, la ley que estuvo vigente hasta julio del año pasado, si una auditoría venía con deficiencias y había un documento que no se presentaba, no se podía perfeccionar la auditoría. Teníamos que sancionar solo con base en lo que teníamos. Ahora ya no. Con la nueva ley de responsabilidades, las facultades investigadoras nos permiten sí hacer algunas diligencias para poder complementar más la información.
Diputada Carla, bueno, comentábamos en el tema de las acciones para asegurar que las empresas sean más confiables, lo mencionaba porque está vinculado con el tema del ejercicio de la obra pública. Estamos trabajando también, además del RUCOBA, también señalé yo que hay un padrón de servidores públicos que participan en los procesos de contratación y este padrón se publica. Esto permite que cualquier ciudadano pueda identificar si alguien que forma parte del área licitadora o del área de adquisiciones de una dependencia o entidad tiene algún nexo con una empresa que están contratando. Esto también es algo que nos está ayudando. Es un padrón que se publica, es un padrón que está abierto y que estamos buscando también que continuamente se actualice. Obviamente, estamos tratando también de verificar. Esa es otra acción que estamos realizando. Estamos yendo a verificar domicilios, estamos yendo a verificar que las empresas estén debidamente constituidas y que no sean empresas fantasma. Diputada Edelmira, nos dice usted que le preocupa, efectivamente, que hablamos de procedimientos de responsabilidad administrativa, hablamos de las sanciones que vamos emitiendo y le preocupa que en la página de transparencia no se da cuenta de tales denuncias. Durante el periodo que usted revisó, efectivamente no tenemos ninguna resolución en firme. La ley así lo establece. Yo no puedo publicar una resolución que no haya causado estado, porque recordemos que cuando yo emito una sanción, cuando la función pública emite una sanción, la persona sancionada tiene el derecho de impugnar esa resolución ante el Tribunal de Justicia Administrativa. Y si el Tribunal de Justicia Administrativa emite una resolución y considera que no es aquello que esperaba, todavía tiene otra instancia y puede interponer un amparo. Entonces, hasta que no quede en firme esa resolución, entonces podemos nosotros publicar esta información. Entre tanto, no lo podemos hacer porque prácticamente todavía hay información que puede ser considerada como reservada. Pues esto es cuanto, no sé si… Sí, muy bien, muchísimas gracias, secretaria. Para su derecho de réplica se le concede el uso de la palabra a la diputada Navidad Rayas hasta por 3 minutos. Gracias, diputado presidente. Pues gracias, secretaria. Celebro la actividad que está teniendo con los jóvenes. No soltemos eso y ojalá y sean los hijos de los constructores para que no salgan igual de corruptos que muchos de ellos. Eso por un lado. Por otro lado, se lo comento porque, pues andando en esta vida, en cuestión de corrupción, pues más vale maña que fuerza para muchos. Le quiero compartir y estoy tratando de lograr que esas personas, aunque ellos mismos me dicen, no, maestra, porque está en riesgo nuestro trabajo. Le pregunto a uno de los herreros, le digo, oiga, ¿por qué está tan mal esa ventana? ¿Por qué están tan corrientes? Pues, ¿qué está pasando? Me dice, no me pregunte. Y al día siguiente regreso, insisto, me dice, mire, maestra, es que ahorita el moche no nos lo están pidiendo en efectivo. Los moches nos los están pidiendo si el constructor trae una obra particular, ahí yo voy y le pongo las ventanas. Le dije, pues con razón, está poniendo esto. Y no nada más ellos, los fontaneros, o sea, sí la entiendo y a todos nosotros como diputados, es tan difícil ante estas mañas y desgraciadamente Zacatecas pues también ocupa los primeros lugares en eso del moche, insisto. Entonces pues no la puedo felicitar hasta que logremos lo de anticorrupción, pero échele muchas ganas. Gracias. Muchas gracias, diputada. Se le concede el uso de la voz hasta por 3 minutos para su derecho de réplica a la diputada Perla Martínez Delgado. Con su permiso, presidente. Gracias por su respuesta, secretaria. Sin embargo, no me contestó lo referente al periférico Centenario. Creo que es importante en la transparencia y rendición de cuentas que los zacatecanos podamos saber qué pasó con esta obra, por qué incumplieron finalmente quienes fueron los constructores y en qué quedó esta situación. Es cuanto. Muchas gracias, diputada. Se le concede el uso de la voz hasta por 3 minutos para su derecho de réplica a la diputada Gabriela Pinedo. Gracias, ciudadano presidente. Pues agradezco la respuesta, señora secretaria. Sin embargo, no quedo conforme, porque creo que nadie puede con estas cifras, ante estas cifras, estar conforme o cantar victoria cuando estamos hablando de 107 resoluciones
que fueron desechadas por una u otra razón y que, insisto, esto constituye casos de impunidad. Agradezco la respuesta, entiendo que no todos los factores dependen de usted, sin embargo, es una realidad que tendremos que aceptar, afrontar y hacer lo necesario para que no suceda. Y preguntaría, aunque ya no es tiempo de preguntas y ojalá tenga el tiempo de contestarlo, de estos 12 casos de corrupción hoy denunciados, a 12 le han dado cauce, ¿los otros tienen fundamentos y están en proceso? ¿Y sería cuánto, ciudadano presidente? Muchas gracias, diputada. Se le concede el uso de la palabra para su derecho de réplica hasta por 3 minutos a la diputada Carla Valdés. Con su permiso, diputado presidente, pues igual nuevamente agradecerle la respuesta a cada una de las preguntas. Me queda claro que la Secretaría a su cargo es de vital importancia y la vigilancia pues siempre es importante. La honestidad pues viene desde los valores que te inculcan de uno u otro lado de la familia, ¿no? Sí pedirle humildemente que realmente pues hagamos un papel importante ya como nosotros como sociedad y como zacatecanos. Un ejemplo tan claro pues fue ese hospital comunitario Somberete, donde yo lo vivo y lo palpo porque en algún momento pues trabajando, siendo de casa, pues a mí me pasó en muchas ocasiones decirle que efectivamente los contratistas no tienen muchas veces las garantías y sobre todo tienen el fundamento para crear. Y me he dado cuenta porque ese hospital comunitario no tiene ni siquiera la infraestructura y no tiene los planos correctos. Y este es un ejemplo que yo palpé, pero no me imagino las demás empresas y sobre todo las demás obras que existen en Zacatecas. Pedirle a nombre de los zacatecanos que estamos listos para trabajar de su mano, pero también pedirle toda la honestidad y toda la humanidad y sencillez para que usted siga desempeñando ese cargo. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias, diputada. Se le concede el uso de la palabra hasta por 3 minutos para su derecho de réplica a la diputada Edelmira Hernández. Con su permiso, diputado presidente. Gracias, señora secretaria. Me siguen quedando dudas, pues las cifras no me cuadran. Ojalá más adelante nos clarifique esta situación. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias, diputada. Se le concede el uso de la palabra hasta por 5 minutos para formular sus preguntas a la diputada Mónica Borrego Estrada. Gracias, diputado presidente. Con su permiso. Bienvenida, secretaria de la Función Pública. La más reciente encuesta nacional de calidad e impacto gubernamental levanta a finales del 2017 y cuyos resultados fueron publicados en los primeros meses de este año, dan a cuenta que la corrupción es uno de los 2 principales problemas que afectan a Zacatecas y al país. El otro es la inseguridad y la violencia. Por lo mismo le pregunto, ¿qué está haciendo para reducir y abatir los altos niveles de percepción ciudadana sobre la corrupción que bien pueden influir e impactar negativamente los niveles de confianza de la población sobre los actos de gobierno en la entidad? ¿Qué programas y acciones se están implementando? Un ejemplo claro es el sector salud en nuestro estado. La sociedad no tiene confianza en sus autoridades y por el tema de los subejercicios de la administración pasada se inhabilitaron a exfuncionarios de salud hasta por 3 años. Por una afectación de aproximadamente 20 millones. ¿Cuál será el castigo a los funcionarios actuales? Me refiero al secretario de Salud y el director administrativo, que por cierto acaba de ser removido, por dejar de ejercer subejercicio de una cuenta pública del 2017 por más de 150 millones de pesos. ¿En qué etapa está la revisión y análisis de estos 150 millones de pesos de la cuenta pública que no ejercieron? ¿Ya revisó que los recursos de la Secretaría de Salud comprometidos al cierre del 2017 sean reales? Por otro lado, la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental 2017-2018 nos revela que el 57% de la población zacatecana no está satisfecha con los servicios públicos que le ofrecen. ¿Qué acciones estratégicas está tomando la Secretaría a su cargo para modificar esta negativa percepción ciudadana respecto al trabajo gubernamental? ¿Cuáles son las evaluaciones al desempeño que por dependencia tiene su secretaría? ¿Qué indicadores objetivos nos puede aportar al respecto y cuáles son las dependencias mejor calificadas y cuáles no? Finalmente, al darnos a conocer los resultados,
adicionales al índice informativo del ejercicio del gasto 2017-2018, el Instituto Mexicano para la Competitividad nos revela que en el último ejercicio se registró en Zacatecas un gasto superior del 13% de lo aprobado por la legislatura. ¿De qué nos sirve aprobar nosotros un presupuesto si se van a pasar? Pero hay otros datos preocupantes. En el gasto administrativo se ejerció el 16% más de lo programado, en traslados y viáticos, casi el 10% más. En seguridad el 21% más y en comunicación social un 40% adicional a lo presupuestado. Por eso le pregunto, ¿cuáles son los criterios para designar la publicidad gubernamental a medios y empresas de comunicación por parte de la administración del contador Alejandro Tello? ¿Cuál es la evaluación y fiscalización que ha hecho su Secretaría del gasto público adicional ejercido a lo programado y aprobado? ¿Qué información nos puede compartir al respecto? Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias, diputada. Se le concede el uso de la palabra hasta por 5 minutos para formular sus preguntas al diputado Armando Perales Gándara. Gracias, diputado presidente. Señor secretario de la Función Pública, doctora Paula Rey, quiero en esta ocasión hacer unos planteamientos y unas preguntas, y las quiero dejar muy claras, pero ojalá que también así de claro me las conteste. Porque en la comparecencia del secretario de Obras yo le hacía algunas preguntas. Una no me la contestó y considero que usted es la indicada para contestármela. Yo le decía al secretario, y usted lo sabe, que en cualquier obra existe un expediente que está disponible para los entes fiscalizadores. Entonces, esos expedientes contienen todos los requisitos que debe contener una obra. Y me llama mucho la atención la fianza de vicios ocultos. Esa me llama la atención. Y le voy a hacer desde ahorita la pregunta para que me diga en cuántas obras han hecho efectivas fianzas de vicios ocultos. Y lo digo porque regularmente cuando termina una administración y inicia otra, se quedan regularmente algunas obras inconclusas, pero también se queda el recurso para que esas obras sean concluidas. Se queda etiquetado. Entonces, cuando esa obra concluye, resulta que al poco tiempo se dan cuenta los entes fiscalizadores y los entes fiscalizados que la obra fue de mala calidad, que se utilizaron malos materiales, y total que queda un elefante blanco para muestra de todos los habitantes, de todos los ciudadanos y las ciudadanas. Le pongo de ejemplo el Centro Cultural Centenario. Más o menos así pasó. Terminó una administración, inició otra. Y ahí está la obra, de mala calidad. Entonces, lo pongo de ejemplo porque muchas obras están en municipios, en diferentes municipios, y están en la misma situación. Pero la gente no tiene la culpa, los ciudadanos no tienen la culpa, no tienen la culpa de qué fue lo que pasó. Lo que sí es cierto es que ahí está la obra y que fueron muchos millones de pesos en esa y en muchas otras más. Si hablamos de la Presidencia Municipal de Fresnillo, si hablamos del Hospital de Sombrerete, y podemos nombrar muchas más. Entonces, cuando llegan las revisiones de los entes fiscalizadores, habrían de checar o checan esa famosa fianza de vicios ocultos. Pero me queda claro que no la hacen efectiva. No la hacen efectiva. Si la hicieran efectiva,
la empresa tendría que volver a hacer esa obra, responder por ella, pero también es responsabilidad del ente fiscalizado hacer efectiva esa fianza de vicios ocultos. Pero muchas veces no la hace precisamente por lo que estamos diciendo. Porque si desde un principio hubo corrupción, ¿cómo le puedes exigir a un contratista ahora que te termine una obra con material de buena calidad? Entonces, la pregunta que yo le hacía al secretario de Obras es precisamente eso. Y sí le quiero que a ver si me la puede contestar. ¿En cuántas obras se ha hecho efectiva la fianza de vicios ocultos? Porque yo creo que muchos, los legisladores, los expresidentes, la ciudadanía principalmente, vemos todas esas obras que están inconclusas y que no es culpa de ellos. Y que hay culpables, pero que no se les persigue. A la administración siguiente, nuevamente esas empresas están construyendo. Y eso es lo que molesta a la gente y molesta a todo el mundo. Entonces, muy puntual, yo sí le hago esa pregunta, que ojalá y me la deje muy clara. ¿Es cuánto, diputado presidente? Muchas gracias, señor diputado. Se le concede el uso de la palabra hasta por 5 minutos para formular sus preguntas a la diputada Alma Dávila. Gracias, diputado presidente. Buenas tardes, secretaria de la Función Pública, Paula Rey. Bueno, un poco de contexto. En el mensaje relativo al apartado de la función pública en el segundo informe de gobierno del licenciado Alejandro Tello Cristerna, se autodefinió con mayúsculas como un hombre honesto y que lucho todos los días para que mi gobierno también lo sea. El mandatario estatal señaló a la corrupción como uno de los problemas más apremiantes de la entidad y reconoció que es lo que impide que las instituciones, los recursos de los programas y las políticas públicas no cumplan con el cometido para lo que fueron creadas. Su comentario antecedió a la enunciación de 5 iniciativas de ley presentadas a la anterior legislatura y 4 a la presente, que más que voluntad política en torno al combate a este flagelo obedece a la armonización de un sistema estatal anticorrupción con el correspondiente nacional. Por otra parte, ya en el cuerpo de su informe, justo en el apartado Combate a la corrupción, se refiere a un listado amplio de acciones, auditorías, implementación de talleres, eventos, ejecución de programas, instauración de órganos derivados de la implementación del citado Sistema Estatal Anticorrupción realizado por la Secretaría de la Función Pública a su cargo. Fuera de esta lista de quehaceres realizados que parece no se traducen en modificaciones a la vida cotidiana de la ciudadanía en consideración a que según la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental 2017 del INEGI, que fue publicada el pasado mes de marzo y exhibe al Estado de Zacatecas como la 4ª entidad del país en el incremento de su tasa de víctimas de actos de corrupción, referido en un 63.1% y que arroja además que el 90.8% de los zacatecanos consideren que estas prácticas gubernamentales son frecuentes y muy frecuentes. Pregunto, ¿qué resultado respecto a lo que quiere saber la población, no en números, acciones, propagandas, sino en la efectiva y auténtica reducción de los actos de corrupción gubernamental, puede ofrecer ante esta soberanía? En el citado informe demoscópico se señala que costaron a los zacatecanos en el 2017 un promedio de 1,300 pesos los actos de corrupción, lo que implica una carga impositiva más a un pueblo de por sí empobrecido. Pregunto, ¿qué monto de recursos observados por las auditorías, tanto en las dependencias a su cargo como en la Auditoría Superior de la Federación,
ya no pudieron ser subsanados e implicaron eso, un costo para la población. ¿Qué monto fue resarcido por los responsables? ¿En qué rubro gubernamental se están concentrando los actos de corrupción por acción u omisión dentro de la administración actual? ¿Existen avances que pueda informarnos del cambio que propone como novedad la implementación de los sistemas anticorrupción en el país y por tanto en el Estado? No una numeralia de amonestaciones o faltas administrativas dirigidas regularmente a funcionarios con cargos menores, sino el desmantelamiento de redes de corrupción, ya que así se entiende este fenómeno y no como acciones aisladas de sujetos. Y respecto a los resultados, aunque sean incipientes del establecimiento de unidades de investigación patrimonial y financiera y económica y unidades administrativas de inteligencia de las dependencias del Ejecutivo Estatal, ¿puede informarnos algo? ¿Es cuánto? Muchas gracias, diputada. Se le concede el uso de la palabra hasta por 5 minutos para formular sus preguntas a la diputada María Isabel Trujillo Mesa. Con su permiso, diputado presidente. Adelante, diputada. Doctora Paula Reyes, secretaria de la Función Pública, bienvenida. Hoy en día sabemos que una de las principales tareas de los gobiernos es informar. En ese sentido y en referencia al acceso a la información, sabemos que en el Estado contamos con el portal de transparencia de Gobierno del Estado. Sin embargo, a nivel federal, existe también una plataforma nacional de transparencia. Mi pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre ambos y la utilidad de estos espacios para la ciudadanía? ¿Cuál es? Gracias. Muchas gracias, diputada. Se le concede el uso de la palabra hasta por 5 minutos para formular sus preguntas a la diputada Verónica Díaz. Con su permiso, diputado presidente. Bienvenida, Adelante. secretaria. En Morena tenemos la convicción de servir al pueblo y no servirnos de él. Apostamos por dignificar el servicio público y pugnamos por erradicar el peor lastre que ha perseguido a la administración pública durante años, la corrupción. La Constitución Federal es clara. Los recursos económicos de los que dispone la entidad y los municipios deben ser administrados con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que están destinados. Es indudable que la inversión en obras de infraestructura se traduce en desarrollo y crecimiento. Sin embargo, cuando la gestión de los recursos económicos es incierta y no atiende a los principios antes mencionados, se convierte en un escenario que eleva considerablemente la percepción social de la corrupción y los daños al erario en detrimento de nuestras finanzas públicas. Un ejemplo es lo relacionado con el Centro Cultural Toma de Zacatecas, proyecto que se ha consolidado como la obra más plagada de irregularidades en los últimos tiempos y que representa un verdadero monumento a la corrupción. Los recursos transferidos en 2014, de acuerdo al presupuesto de egresos de la Federación, se destinaron para realizar esta obra, partida especial asignada con motivo de los festejos de la conmemoración del centenario de la Toma de Zacatecas. De acuerdo con datos de la Auditoría Superior de la Federación y declaraciones de los propios funcionarios de gobierno en materia de infraestructura del sexenio pasado y del actual, en 2014 se invirtieron 250 millones de pesos. Asimismo, entre 2015 y 2016 hubo asignación por 140 millones de pesos. La obra se inauguró presumiendo el 90% de avance físico cuando en realidad llegaba apenas a un 60%. Este elefante blanco ha sido observado por la Auditoría Superior de la Federación en los resultados de las cuentas públicas desde el 2015 a la fecha. Solo por mencionar algunas de las múltiples observaciones al proyecto original, figuran que no existe el equipamiento proyectado, no están terminadas las escaleras que conducen al segundo piso, falta ampliar 250 espacios de cajones de estacionamiento, espacios sin recubrir por el material correspondiente, no hay sistemas eléctricos, se pagó por elevadores que no existen, cobro del contratista de insumos no contemplados en el contrato,
existen equipos que no justificaron ni aclararon por la residencia de la obra. Dentro de las atribuciones principales de la Secretaría de la Función Pública, considero que la sustantiva es llevar a cabo el control y la fiscalización de los recursos públicos. Usted tiene más de 18 años trabajando en esa institución, con puestos de nivel directivo y hoy como titular. Derivado de lo anterior, le solicito exponga ante este Pleno los nombres de las empresas de construcción adjudicadas a esta obra y las adquisiciones en sus diferentes etapas, sabiendo que la primera fue Amasa S.A.D.C.B. Y ¿por qué los avances físicos no corresponden a los avances financieros, atendiendo a que las observaciones más graves que emite la Auditoría Superior de la Federación son obras pagadas no ejecutadas? Por otro lado, la dependencia a su cargo cuenta con una dirección de supervisión y control de obra donde elaboran reportes en bitácoras de avances junto con generadores y fotografías, como evidencia documental de acuerdo al reglamento de la Ley de Obras Públicas. Lo anterior funge como requisito fundamental para que la Secretaría de Finanzas proceda a pagar las estimaciones de obra correspondientes, las cuales deben ir acompañadas de dicha bitácora. En este sentido le cuestiono, señora secretaria, ¿por qué no retuvo esos pagos y obligó a las empresas a resarcir daños y a cumplir con lo que establecían los contratos? ¿Ya presentó las denuncias penales correspondientes y ante qué instancias? Por último, como el órgano de control del Poder Ejecutivo tiene la responsabilidad de coordinar la solventación ante la Auditoría Superior de la Federación y fincar las responsabilidades que instruya esta auditoría, ¿qué ha hecho usted al respecto para proceder? Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias, diputada. Ahora corresponde dar respuesta a la señora secretaria a cada uno de los diputados que formularon sus preguntas hasta por 20 minutos. Diputada Mónica Borrego. Diputada Mónica Borrego, efectivamente se sancionaron exservidores públicos en los servicios de salud vinculados con recursos no devengados, no comprometidos al 31 de diciembre, que tendrían que haberse reintegrado, efectivamente. En este caso, estamos hablando también de que hay subejercicios y esos subejercicios, una vez que están siendo observados, tendremos que darle seguimiento y habrá de seguirse los procedimientos correspondientes. Decirle que ya a través del órgano interno de control de los servicios de salud tenemos varios procedimientos de investigación en curso en este momento y tienen que ver precisamente con la actuación del anterior servidor público que fungió como administrativo y bueno, con varias situaciones que ya ustedes estuvieron planteando efectivamente, se habló de un sistema también por el que se pagó y que no ha dado el resultado correspondiente. Nosotros hemos realizado diversas diligencias también ya en algún momento dado de quejas y denuncias ciudadanas. Tenemos una de las denuncias de corrupción, se encuentra precisamente de ahí en servicios de salud y esta denuncia esperamos bueno, el procedimiento esperamos que concluya en las próximas semanas y evidentemente que será calificado como una falta grave y si hay elementos no solo para que como falta grave derive hacia el Tribunal de Justicia Administrativa, se habría de presentar la denuncia correspondiente. O sea, cuando vayamos nosotros advirtiendo que además de poder sustentar una falta administrativa grave, se puede también presentar la denuncia penal, así lo haremos. No es un tema, no es lo mismo, no son los mismos elementos que yo necesito para poder demostrar que es una falta administrativa grave, que es un aspecto que amerita, que se configura como un delito. Porque ahí hablamos de un código penal que tenemos que establecer y revisar si la conducta que estamos revisando encuadra exactamente en algunas de los tipos de delito que se está estableciendo. De lo contrario, no prosperaría. Pero de cualquier manera estamos revisando, siempre vamos revisando, sobre todo en aquellas denuncias que advertimos como faltas graves, vamos revisando las situaciones para ver si nos podemos ir por ambas instancias y así lo haremos. Sí estamos revisando, efectivamente los órganos internos de control se están convirtiendo en un elemento crucial para en el día a día estar en las dependencias coadyuvando en la vigilancia y control de los recursos públicos y del comportamiento también de los servidores públicos en cada una de esas dependencias y entidades.
Sí hemos estado evidentemente trabajando también en materia de evaluaciones del desempeño, pero principalmente estamos hablando de evaluaciones del desempeño de los programas federales. La evaluación del desempeño de los servidores públicos es una acción que se realiza como responsabilidad central en la Coordinación Estatal de Planeación, pero sobre todo de los titulares. En el caso de evaluación del desempeño de cualquier servidor público, lo lleva a cabo como responsable el Instituto de Selección y Capacitación. Nosotros realizamos evaluación de los programas federales. Comentaba que este ejercicio fue ya el Comité Ciudadano que forma parte del Sistema Estatal del Sistema Estatal de Evaluación, el cual está integrado por representantes de organizaciones de la sociedad civil y por algunos empresarios, por investigadores, por gente de la academia. Ellos mismos fueron los que determinaron qué programas o qué fideicomisos les interesaba que se evaluara su desempeño para ver si efectivamente se justifica la permanencia o la existencia de los mismos o de lo contrario proceder en consecuencia. Esta es la primera vez que realizamos un proceso a través del cual de manera pública dimos a conocer los lineamientos para seleccionar los despachos que habrían de realizar estas evaluaciones. En este momento ya están prácticamente terminando y están citando a las dependencias y entidades para darles a conocer los resultados y obviamente tendrán que derivar en muchas acciones de mejora o de lo contrario, pues sí se tendrá que valorar efectivamente si es conveniente o no continuar con estos programas. Efectivamente, se tienen ejercicios que han rebasado lo originalmente planeado y tanto cuando hablamos de subejercicios o cuando hablamos de sobreejercicios, pues se vincula directamente con la ineficiencia e ineficacia en el ejercicio del gasto y es parte de lo que tenemos que estar trabajando. Señalaba que tenemos acciones de control interno. El control interno es una herramienta fundamental para que las diferentes dependencias y entidades establezcan mecanismos que les permitan asegurar que los planes y programas que han o que pretenden implementar realmente se lleven a cabo de la manera correcta y que se optimicen los recursos. Obviamente necesitamos una estrecha coordinación entre la Secretaría de la Función Pública, la Secretaría de Finanzas y la Secretaría de Administración y en ese sentido estamos ya trabajando para ir identificando de manera oportuna qué es lo que se está haciendo para prever no llegar a esos subejercicios. De hecho, también como órgano estatal de control, estamos en este periodo emitimos ya una circular. Vamos a emitir una circular a todas las dependencias y entidades precisamente insistiendo en que revisen los avances que tienen en sus programas, en sus acciones y también pedirle a todas las dependencias ejecutoras de obra que realicen los procedimientos correspondientes porque muchas veces no concluyen una obra en el ejercicio que deben concluirla y evidentemente tienen que solicitar autorización de la instancia normativa y no lo solicitan. Esto es algo que debemos insistir, estamos verificando que lo hagan y así le habremos de revisar que realmente cumplan con ello. Entonces, sí, habremos de implementar diversos mecanismos efectivamente para eficientar el ejercicio del gasto. Las auditorías que realizamos no solo pueden derivar en sanciones, también derivan en recomendaciones y luego, conjuntamente con la Auditoría Superior del Estado, vamos a dar seguimiento para verificar que realmente estén implementando mecanismos que les permitan asegurar una mejor planeación y una mejor ejecución del gasto. Diputado Armando Gándara dice, su preocupación es hasta qué punto se están aplicando las garantías, las fianzas sobre vicios ocultos. Tiene usted razón, es una de las preocupaciones centrales del órgano estatal de control y es una de nuestras principales insistencias. Si en algún momento usted tiene la oportunidad, con todo gusto podemos recibirle en la función pública para que vea que no es solo de palabra, sino que pueda usted dar cuenta de todos los requerimientos, de la insistencia que tenemos con las dependencias, efectivamente de que apliquen las fianzas de vicios ocultos, pero también tiene que ver, como usted lo señala, con el hecho de que muchas veces dejan que los tiempos pasen y no aplican
aplican, se vence el plazo de vigencia de las fianzas y ya no los pueden aplicar. Nosotros reiteradamente estamos señalando los atrasos, estamos advirtiendo cuando el plazo de ejecución de la obra no se está cumpliendo y les estamos insistiendo en que deben solicitar la autorización correspondiente. También deben solicitar autorización cuando se cambian los conceptos de obra inicialmente autorizados, y muchas veces las dependencias ejecutoras no nos notifican a la función pública cuando hacen cambios de conceptos, y nosotros vamos y supervisamos con base en el catálogo original hasta que advertimos que hay una discrepancia entre el porcentaje en el avance físico que nosotros señalamos y el que ellos tienen, y detectamos que hubo cambio de catálogos de conceptos. Estamos teniendo reuniones frecuentes con las dependencias ejecutoras de obra para establecer mecanismos de coordinación que permitan que nos proporcionen la información en tiempo oportuno, y estamos también nosotros realizando, implementando mecanismos de control para exigir a nuestros propios supervisores que nos adviertan oportunamente para señalar cuando precisamente no se cuentan con fianzas de vicios ocultos o no se están aplicando, que sí es realmente un tema que no se está aplicando. Y ese es evidentemente un aspecto que debemos considerar para poder iniciar un procedimiento. Estamos buscando diversos mecanismos para exigir que se cumplan las disposiciones en materia de rendición de cuentas, y muchas de estas acciones, si no se cumplen, habremos de iniciar los procedimientos de responsabilidad en contra de las dependencias que no las apliquen. Diputada Alma Dávila, evidentemente las iniciativas que se presentaron son iniciativas que deben abonar, armonizar pues ahora sí que el marco normativo al Sistema Nacional Anticorrupción, como lo es el Sistema Estatal Anticorrupción, pero sí coadyuvan, sí contribuyen. Por poner un ejemplo, en el caso de la Ley de Obra Pública. La Ley de Obra Pública permite que exista la cesión de derechos de cobro, y la cesión de derechos de cobro no está debidamente normada, lo que permite que se haga una subcontratación disfrazada. Entonces, sí es algo que se tiene que regular, porque si no existe esa debida regulación, una empresa resulta ganadora en una licitación y luego le cede todos los derechos de cobro a otra empresa, y entonces la que ejecuta es una y la que cobra es otra. Y entonces se realiza una subcontratación. No hay un límite para la cesión de derechos de cobro que establezca que es solamente una estimación, 2 estimaciones, y entonces por eso es una práctica que se da en las dependencias ejecutoras de obra. Sí es algo que se tiene que contemplar, porque de otra forma entonces genera situaciones que pueden derivar en actos de corrupción, porque no estamos teniendo realmente el contrato con la persona que ejecuta la obra, lo tenemos con otra persona que probablemente tiene problemas fiscales y no puede cobrar lo que está ejecutando, o bien que es otra la que está ejecutando y no a la empresa que se le está asignando el contrato. Entonces, sí es un marco normativo que a su vez que armoniza este sistema, nos permite armonizar con este sistema, también nos ayuda a prevenir actos de corrupción. Y este es solo un ejemplo, es un tema en el que yo les pediría, y bueno, ya lo he señalado, que tengamos acercamiento, porque tenemos varias inquietudes con estas disposiciones, que en el día a día los que tenemos que aplicar y que revisar que se cumplan estas disposiciones, sí encontramos varias debilidades, varias lagunas que el día de mañana nos dificultan aplicar nuestro trabajo con la contundencia que se requiere. Los montos resarcitorios, decirle que no es un tema al que la Secretaría de la Función Pública tenga el acceso pleno. La Auditoría Superior del Estado, cuando tiene un tema resarcitorio, en algunos momentos nos da cuenta y podemos conocer cuando se está aplicando un procedimiento resarcitorio hacia algún servidor público, pero no necesariamente. La Auditoría Superior de la Federación, cuando llega a un procedimiento resarcitorio, lo hace directamente con el servidor público o ex servidor público que encuentra culpable. Nosotros actuamos hasta el pliego de observaciones, donde ya se establecen por la propia Auditoría Superior de la Federación los presuntos responsables e instauramos los procedimientos de responsabilidad en contra de ellos. Los montos observados efectivamente son altos, han sido muy altos. Cuando esta administración llega,
teníamos 4,000 millones de pesos observados por parte de la Auditoría Superior de la Federación. Hemos estado dando seguimiento, se han notificado varios pliegos de solventación, documentado, tenemos que se han solventado cerca de 300 millones de pesos. Del resto, todavía nos siguen llegando pliegos de observaciones, todavía no se tiene un recuento completo de lo que se haya logrado solventar, porque se han estado emitiendo documentación comprobatoria del ejercicio del gasto por parte de las administraciones que están en este periodo de gobierno, y se ha enviado todavía documentación correspondiente a observaciones de ejercicios anteriores. También, por poner otro ejemplo, ¿por qué seguimos enviando documentación comprobatoria? Porque muchas observaciones se hicieron no porque se hubiera desviado el recurso, sino muchas de ellas porque las obras se ejecutaron en un tiempo posterior al plazo establecido. Entonces, ahora para que se solvente y puedan darnos mayores recursos al Estado, si yo compruebo, en el caso del ramo 23, si yo compruebo que la obra está ejecutada y que está operando correctamente, puede haber cierta flexibilidad. Entonces, por eso seguimos atendiendo y se sigue buscando enviar documentación comprobatoria, pero de esos de ejercicios anteriores y de obviamente lo que va surgiendo en el tiempo actual. Efectivamente, el desmantelamiento de redes de corrupción es uno de nuestros principales retos. Me sumo a esa preocupación y por supuesto que también a esa ocupación. Estoy convencida de que son redes de corrupción las que existen. Pondré un ejemplo. Luego decimos, a ver, es que se sancionan simplemente a los de abajo o de repente tenemos sanciones si son a los titulares. A ver, realmente si el problema fuera en los titulares, en las cabezas, la corrupción, ya no habría corrupción porque se están cambiando continuamente, porque cambian. Pero tenemos a las mismas personas operando. Efectivamente, tenemos que revisar, no es un problema que se advierta solamente en un nivel. Tenemos que ir identificando, tenemos que desarrollar lo que decía el diputado Mendoza precisamente, una instancia de inteligencia que nos permita precisamente detectar esas redes de corrupción y en eso habremos de capacitarnos y habremos de estarnos fortaleciendo para poder hacerlo. O sea, es una misma preocupación y coincidimos en ese sentido. Diputada Perla, ¿cuál es la diferencia entre el programa, bueno, la plataforma de transparencia? Bueno, nos habla de cuál es la diferencia. Hablábamos de que existe un portal de transparencia y también una plataforma de gobierno del Estado. Son dos plataformas que debemos estar cumpliendo porque una nos permite cumplir. Diputada Hostetter. Una nos permite cumplir con la disposición que establece la Ley General de Transparencia y también que establece la propia Ley de Transparencia del Estado. Tenemos que subir a la Plataforma Nacional de Transparencia, pero ahí se sube la información de todo el país, de todos los sujetos obligados de transparencia de todo el país. Y en el portal de transparencia del Gobierno del Estado únicamente se alberga la información de las dependencias y entidades que conforman el Ejecutivo del Estado. Es una acción de transparencia focalizada a través del cual este gobierno puede dar cuenta de lo que está haciendo y la página, el portal de transparencia es una información muy vasta, muy amplia, en la cual pues de entrada es más difícil explorar y encontrar la información precisa, cuando acá en la plataforma de transparencia del Gobierno del Estado podemos ir buscando por dependencia cualquier información. Esto facilita el camino para que los ciudadanos puedan conocer lo que está haciendo el gobierno y también exigir cuentas. Decíamos que es un primer paso la transparencia para la rendición de cuentas, por eso no podemos dejar de llevarla a cabo. Cumplimos con la Plataforma Nacional de Transparencia y tenemos que cumplir también con nuestra página de transparencia del Gobierno del Estado para dar cuenta de lo que se hace, para transparentar. Diputada Verónica, ciertamente se tienen que administrar los recursos con eficiencia, eficacia, con economía y con honradez. La impunidad, por supuesto que si hay impunidad, hay corrupción, porque un servidor público que no es sancionado, por supuesto que lo va a seguir haciendo. Y nos hemos encontrado con que muchas veces la respuesta es que siempre se hizo de esta manera, es que siempre lo venían haciendo y es que antes no pasaba nada.
Eso es lo que tenemos que revertir, tenemos que transformar. Y le estamos apostando precisamente al control interno y a la ética gubernamental para combatir este tipo de problemas que tenemos en materia de corrupción. Obviamente, sin dejar de lado el tema de la sanción. Si actuamos únicamente en forma preventiva, pero no sancionamos, no vamos a lograr el cometido. O si solo sancionamos, pero no implementamos mecanismos de prevención, tampoco vamos a ser eficaces ni eficientes. Tenemos que optimizar los recursos que cada vez son más limitados. Y también en ese sentido coincidimos. Obviamente, aparte del control interno, la ética gubernamental, tenemos que capacitar a todos los servidores públicos en temas de planeación, en temas de elaboración de presupuesto participativo, presupuesto en base a resultados, y tenemos que diseñar indicadores, pero también tenemos que evaluar el comportamiento y tenemos que exigir mejores resultados a todos los servidores públicos. El Centro Cultural Toma de Zacatecas, ciertamente, desde el momento en que yo llegué a la Secretaría, fue la primer obra que observamos, que mis supervisores efectivamente observaron, y dábamos cuenta de que efectivamente no era el porcentaje que la Secretaría de Infraestructura estaba reportando. Nosotros señalábamos que eran mucho más los conceptos que le faltaban y que evidentemente tenía muchos problemas. Esta obra es una obra que fue observada no solo por la Auditoría Superior de la Federación, es una obra que fue observada también por la Secretaría de la Función Pública, y recientemente acabo de recibir pliegos de no solventación por parte de la Auditoría Superior de la Federación, lo que implica que evidentemente los procedimientos de responsabilidad administrativa en contra de los servidores públicos que estuvieron directamente vinculados con estas observaciones derivarán en sanciones. De hecho, ya hemos tenido sanciones. El diputado Ulloa preguntaba, ¿qué había pasado? Hablábamos de algunos ex servidores públicos, subsecretarios, que tenían muchos procedimientos de responsabilidad administrativa, y lo siguen teniendo porque es un tema constante. Se van sancionando en algunos procedimientos que se van cerrando y vamos abriendo otros. Y esto no podemos decir que un servidor público ya no va a ser sancionado, porque hay servidores públicos que tienen 3 o 4 sanciones. Y en ese sentido ya hemos sancionamos a un subsecretario, sancionamos a un director, sancionamos a supervisores de esta obra, y no significa que sean las únicas sanciones. Evidentemente hay muchas observaciones. Teníamos elevadores que no se habían instalado, teníamos butacas que no se habían instalado, teníamos conceptos de obra pagados que no se ejecutaron. Efectivamente, estamos realizando lo correspondiente en cuanto a los procedimientos de responsabilidad administrativa que me corresponden. Si en esa sustanciación advirtiéramos que hay elementos que nos pueden permitir demostrar la configuración del delito, habremos de actuar como lo hemos hecho ya con las denuncias penales que hemos presentado en otros casos, que sí hemos tenido los documentos. En el tema también de las adjudicaciones, bueno, ahí esta información que le puedo hacer llegar la relación de todas las empresas que hayan participado precisamente. Como usted lo dice, una de ellas fue esta empresa que señaló. Son varias empresas, porque estamos hablando también que se invirtió recurso de diferentes programas. Por eso es que fue observada por la Auditoría Superior de la Federación y por la Secretaría de la Función Pública. Tenemos supervisores, ciertamente, pero los supervisores que nosotros tenemos no son aquellos que deben validar las estimaciones. Los supervisores que validan las estimaciones y que dan cuentas, que reúnen la documentación necesaria para que la Secretaría de Finanzas emita los pagos, son los supervisores de la instancia ejecutora, no los supervisores de la Secretaría de la Función Pública. Con todo ello, el trabajo que están realizando nuestros supervisores nos permite detectar focos rojos y que efectivamente constantemente estamos nosotros requiriendo que se atiendan las observaciones. En el propio periférico Bicentenario, gracias a la intervención de mis supervisores, tuvieron que corregir un tramo de carpeta asfáltica que detectamos que no tenía la calidad requerida, no tenía las especificaciones en los centímetros correspondientes. Y así estamos, todavía no teníamos el laboratorio móvil o estaba arrancando, hoy que ya está de pleno utilizándose, lo habremos de seguir utilizando o con mayor énfasis en aquellas obras que son focos rojos para poder darle seguimiento. Solicito terminar su participación, secretaria. Bueno,
Eso sería. ¿Por qué no denuncié nada más ahí? Bueno, es porque los elementos que tengo son para configurar una falta administrativa. Hasta este momento no tenemos los elementos suficientes para presentar una denuncia penal. Muchas gracias, señora secretaria. Se le concede el uso de la voz para su derecho de réplica por 3 minutos a la diputada Mónica Borrego. Gracias, diputado presidente. Con su permiso. Adelante. De acuerdo al artículo 30, fracción 11ª de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado, una responsabilidad de su dependencia es realizar las investigaciones y emitir los informes en manera de presuntas responsabilidades administrativas en los que haya incurrido los servidores públicos. Es lo que nos acaba de decir, pero me gustaría mucho que me enviara su respuesta por escrito a esta pregunta. ¿Cuántas investigaciones ha realizado sobre este particular y qué estado guardan dichas investigaciones? ¿Ha sido posible resarcir daños al erario público producto de estas investigaciones? ¿Se han abierto procedimientos penales para sancionar presuntas responsabilidades en el ejercicio de la función pública? Una de las máximas tareas que tiene su Secretaría es implementar políticas y acciones para inhibir y combatir la comisión de actos de corrupción que están dañando a la administración pública en Zacatecas. Nos ha faltado en este sentido ser más eficientes y ofrecer a la población mejores resultados. Tal vez en este motivo la población zacatecana en un alto porcentaje considera que la corrupción es uno de los principales problemas que padece la ciudadanía. Esta percepción está erosionando y afectando sobremanera la confianza de la población en la autoridad. Y esto se debe revertir por un motivo fundamental. Sin confianza ciudadana, un gobierno no puede trabajar con calidad y eficiencia, y menos puede entregar resultados positivos a la población. El combate frontal a la corrupción es una tarea y un expediente no atendido adecuadamente por el actual gobierno del Estado. Ahí están todos los responsables del quebranto del erario público y los causantes del elevado endeudamiento de la administración pasada. No puede ser que estemos pagando nosotros la corrupción de Miguel Alonso y sus cómplices y que este gobierno siga siendo cómplices de ese sexenio, que se mantienen en la impunidad sin que se les haya hecho absolutamente nada. Es cuanto. Muchas gracias, diputada. Se le concede el uso de la palabra hasta por 3 minutos para su derecho de réplica al diputado Armando Perales. Nada más para decirle que es necesario que se le dé el peso específico a ese requisito que se llama fianza de vicios ocultos y encargarle mi pregunta, la respuesta a mi pregunta de ¿en cuántas obras se ha hecho efectiva esa famosa fianza de vicios ocultos? ¿Es cuánto, diputado presidente? Muchas gracias, ciudadano diputado. Se le concede el uso de la palabra para su derecho de réplica hasta por 3 minutos a la diputada Alma Dávila. Gracias, diputado presidente. Secretaria, pues gracias por las preguntas contestadas, pero quedan pendientes las que no me contestó. Y bueno, también sería importante saber qué hace falta para que haya más avances y dar mejores resultados en su secretaría, si hace falta personal calificado o firmeza en la responsabilidad o si es solo tiempo. ¿Sería cuánto? Muchas gracias, diputada. Se le concede el uso de la palabra hasta por 3 minutos para su derecho de réplica a la diputada María Isabel Trujillo. Con su permiso, presidente. Agradecerle, secretaria, sus respuestas puntuales y felicitarla por el trabajo que ha estado realizando en beneficio de los zacatecanos. Invitarla a redoblar esfuerzos y continuar con ese trabajo. Gracias. Es cuanto, diputado. Muchas gracias, diputada. Se le concede el uso de la palabra hasta por 3 minutos para su derecho de réplica a la diputada Verónica Díez. Gracias, diputado presidente. Secretaria, el asunto sobre el que le cuestioné
probablemente requiere ser expuesto con más claridad, sobre todo y principalmente ante el pueblo zacatecano. Esperamos que se rindan cuentas transparentes antes de ofrecer que se mude a ese lugar esta legislatura. En otro aspecto, visto que el tema de la corrupción es muy amplio, como lo señala el estudio Los Derechos Humanos y la Corrupción en México, esta es un problema para la democracia, porque supone la apropiación privada del poder público, supone el desvío de fondos y el uso de relaciones ilegales para ganar licitaciones que tienen el objetivo de generar bienes u ofrecer servicios públicos. Apenas comenzamos con el nuevo paradigma del sistema anticorrupción y las autoridades en la materia deben mostrar voluntad para hacerlo funcionar. La ley del Sistema Estatal Anticorrupción establece que el Comité Coordinador está conformado por 7 instancias fundamentales, entre ellas el titular del órgano interno de control del Poder Ejecutivo del Estado. Específicamente, el artículo 8º de dicho ordenamiento señala la obligatoriedad de presentar un informe anual que contenga los avances y resultados del ejercicio de sus funciones y de la aplicación de políticas y programas en materia de corrupción. Al respecto, se anunció por parte de algunos medios de comunicación y por el propio secretario técnico del sistema la presentación de dicho informe a efectuarse en el mes de septiembre pasado. Sin embargo, a la fecha no conocemos los resultados del combate a la corrupción. Por tanto, le pido, secretaria, nos remita por escrito a esta soberanía una explicación exhaustiva de los motivos por los que han retrasado el informe. Le recuerdo que la dependencia a su cargo y las otras instancias deben ser cuidadosas para brindar legitimidad y confianza ciudadana. Como sabe, la legitimidad y la legalidad deben regir el actuar diario de cualquier institución pública. Tal es así que las transmisiones en vivo de las sesiones se han convertido en un canal de comunicación inmediato, eficaz y eficientes de rendición de cuentas hacia la sociedad. Sobre esto y derivado de las limitantes del formato de la presente comparecencia, le solicito me haga llegar sus respuestas por escrito respecto de lo siguiente, secretaria. ¿Cuál es el motivo por el que las sesiones del Sistema Estatal Anticorrupción no son públicas y no se transmiten en vivo tal como lo hace el Sistema Nacional de Anticorrupción? ¿Por qué no han implementado mecanismos óptimos para informar las acciones realizadas en combate a la corrupción y a los riesgos identificados? ¿Qué ha hecho Zacatecas para coadyuvar en dicha plataforma y cuáles son los avances en la materia? Le agradeceré, secretaria, me haga llegar con oportunidad sus respuestas. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias, diputada. Se le concede el uso de la palabra hasta por 5 minutos para formular sus preguntas al diputado Héctor Adrián Menchaca. Gracias, diputado presidente. Doctora Paula, bienvenida. Si bien la corrupción no es un tema nuevo, cobra un renovado protagonismo en las agendas políticas, debido lamentablemente a las malas acciones de la clase política que han debilitado la legitimidad de las instituciones del Estado. La sociedad manifestó en las urnas el 1 de julio su descontento con la forma en que la clase gobernante ha saqueado las arcas del pueblo, todo en beneficio propio y en perjuicio de la sociedad. La cuarta transformación de la vida pública del país es un proceso que busca consolidar a nuestra democracia, al mismo tiempo que busca fortalecer a las instituciones del Estado. Por eso, es de vital importancia cambiar la forma de hacer política, donde se ponga en el centro de las decisiones públicas al ciudadano. La confianza del pueblo es fundamental y esto solo es posible con un gobierno ético y combatiente ante todo acto de corrupción. Esta epidemia antidemocrática es la causante de las principales problemáticas que aqueja a nuestra sociedad, como desigualdad social, bajo desarrollo económico y fractura del tejido social. Existen diferentes dependencias del gobierno del Estado de las que se tiene escasa información en cuanto a su organización y funcionamiento interno. Esto propicia prácticas relacionadas con la corrupción, el influyentismo y el nepotismo que desembocan en conflicto de interés que da al traste con los principios de legalidad, objetividad, honradez, imparcialidad,
eficiencia, eficacia y transparencia de los servidores públicos. No pueden seguir existiendo dependencias cerradas al escrutinio público, que no permitan conocer su funcionamiento para un análisis de transparencia y rendición de cuentas. Por ello pregunto, ¿de qué manera ha actuado la Secretaría de la Función Pública para inhibir el nepotismo dentro de las dependencias de gobierno estatal? ¿Qué convenios ha celebrado esta Secretaría a su cargo con la Federación, otros estados o ayuntamientos de la entidad en materia de transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción? ¿Cuántos procedimientos en desarrollo tiene para funcionarios del municipio de Fresnillo? Ya comentaron sobre la situación del centro cultural, pero no preguntaron sobre el ecoparque y el multiforo. ¿Dónde quedó un tal Juan Moches? ¿Dónde quedó el sobrino de Juan Moches, que es el que llevaba la obra de la presidencia, del edificio nuevo de la presidencia de Fresnillo? ¿Cuál es su opinión de que usted inhabilita al exsecretario de Finanzas y le ponen como jurídico del Estado a su hermano? Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias, diputado. Se le concede el uso de la palabra hasta por 5 minutos para formular sus preguntas al diputado Francisco Javier Calzada. ¿Dónde está Juan Moches? Buenas tardes, ciudadana secretaria. Del pasado sexenio, cito de la carta pública del ingeniero Esaú Hernández Herrera, exsecretario general de Gobierno, ha trascendido el contenido de conversaciones que involucran a personas de la estructura gubernamental, incluso de gran cercanía con el Ejecutivo, en graves hechos de corrupción. Se habla de fortunas escandalosas por su monto y su origen. Hasta ahí la cita. Cuando se hizo público y notorio que durante la administración anterior hubo diversos y graves actos de corrupción por la sospecha social generalizada, por la estridente renuncia del secretario general de Gobierno y la publicación de su carta, y ya en esta administración, por los datos expuestos en medios de circulación nacional que hablaban de moches, diezmos, empresas fantasmas, más de 2,000 millones de pesos en pago de compensaciones y nóminas secretas, el desvío de al menos 307 millones de pesos y el gasto innecesario de más de 1,000 millones de pesos en obras faraónicas, innecesarias y que hoy no sirve, entre otras acciones de la misma naturaleza, el ahora gobernador del Estado, Alejandro Tello, ordenó a la Secretaría de la Función Pública a su cargo investigar. Todavía no nos queda claro si la investigación fue tal o solo simulación, si no es acaso que lo que se investigó fue a la fuente de las notas periodísticas y la veracidad de estas, o a quienes proporcionaron los datos para fortalecer la certeza pública de que hubo corrupción. Como resultado de la avalancha de acusaciones y de haber cumplido la indicación del gobernador, usted declaró, y cito aquí, no hubo elementos suficientes para dar comienzo a una investigación formal para la comprobación de presuntos actos ilícitos. Y respecto de las obras públicas, dijo, se encontró que los procedimientos de licitación se realizaron correctamente. Estas declaraciones evidenciaron una Secretaría de la Función Pública subordinada y obediente. Minaron su credibilidad y su solvencia profesional y ética. Existen obras públicas del sexenio pasado que no se han entregado hasta la fecha porque muestran serias irregularidades, como ya se ha mencionado aquí en algunos casos. Pero ¿hasta cuándo va a terminar esto? La Alameda Trinidad García de la Cadena en Zacatecas, el Centro Cultural Centenario, el Periférico Centenario y el Parque Centenario son obras inconclusas que se informaron como terminadas en el 6º informe de la administración anterior.
Le pido que nos diga a cuánto asciende la cantidad de dinero público que se ha perdido por estos actos de corrupción. Quiero también preguntarle algo que cuando vino el secretario de Infraestructura no dio respuesta. Y quiero también aquí hacer mención que no he sabido desde el inicio de las comparecencias que ninguno de los funcionarios que ha venido aquí haya enviado por escrito ninguna respuesta a los compañeros y compañeras diputadas que lo hemos solicitado. Le pido que en su caso sí lo haga, porque he escuchado que hay varias peticiones en ese sentido. Quiero preguntarle cuál es el porcentaje, pero no en número de obras que se han asignado a constructoras zacatecanas, sino en el monto de las obras. La gente se queja de que las buenas obras se le dan a los constructores consentidos, a los de afuera, a los que vienen a trabajar con el membrete de empresas zacatecanas y, como usted lo dijo, probablemente con argucias como la cesión de derechos. Pero también hay una cosa, no solamente se trata de investigar si es que tienen problemas con el fisco, sino también si es una forma de corrupción consentida por el gobierno. Quiero pedirle, para terminar, ciudadana secretaria, que investigue cómo se están llevando a cabo obras por constructoras foráneas con prestanombres zacatecanos. Hay que ver los activos que utilizan, ¿sí? Y no solamente limitarse al tema de la cesión de derechos. Por sus respuestas, le agradezco mucho. Muchas gracias, diputado. Se le concede el uso de la palabra hasta por 5 minutos para formular sus preguntas al diputado Omar Carrera. Gracias, diputado presidente. Secretaria, es un asunto de carácter público, no para que se lo tome personal y no le vaya a caer mal. De acuerdo con la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado, en su artículo 30, fracción 10ª, se establece que la dependencia a su cargo tiene la obligación de investigar las conductas de los servidores públicos de la administración estatal que pudieran derivar en responsabilidades administrativas e iniciar y sustanciar los procedimientos correspondientes. Hasta ahí dicha ley. He escuchado durante su comparecencia, durante su informe, una serie de argumentos llenos de pretextos, llenos de argumentos inválidos desde mi opinión. ¿Por qué no nos dice por qué no actúa? ¿Por qué no ejerce la ley? ¿Por qué no aplica las sanciones? ¿Por qué no va contra los corruptos, los sinvergüenzas, los que saquearon a este Estado y muchos de ellos se están riendo y se siguen burlando del pueblo y de esta legislatura y de usted y de mí juntos mientras ellos están disfrutando de las islas paradisíacas de Hawái? ¿Por qué, secretaria? ¿Por qué no actuar mientras vemos una sociedad informada que nos dice con seña y santo y nombres quiénes son los corruptos, cómo lo hacen y de la manera que lo hacen? Y no me vaya a negar usted que hay personal de la Secretaría de la Función Pública que sabe todos estos datos y que inclusive, sin tener pruebas, yo me atrevo a mencionar que ha habido complicidad en este ejercicio de revisión. ¿Por qué no puede ser? Yo mencionaba 414 millones de la Auditoría Superior del Estado, usted me lo subió 10 veces, 4,000 millones de pesos.
Hay una deuda exorbitante del Estado que dejó el corrupto de Miguel Alonso por 7,000 millones de pesos. Y somos los zacatecanos los que vamos a pagar sus sinvergüenzadas, sus raterías, sus pillerías. Además, vemos que hay un sistema anticorrupción que se menciona mucho, y las bondades y no las bondades, y los magistrados y la actuación de la ley, pero si no se tiene de origen la fuerza, la decisión contundente de querer cambiar nuestros Zacatecas y que mejore y que se castigue, insisto, a los que le han hecho mal a nuestro pueblo, esto no va a cambiar, ¿eh? Y si usted no asume su parte que le corresponde en la historia de Zacatecas en este sexenio, usted va a quedar marcada y va a quedar manchada. Toda una trayectoria que usted ha tenido en la función pública. ¿Qué es lo que le pido? Actuar. Gracias. Muchas gracias, diputado. Ahora corresponde el uso de la palabra a la señora secretaria, hasta por 15 minutos para dar respuesta a los cuestionamientos de los diputados. Diputado Héctor Menchaca. Existe preocupación por las dependencias y entidades de las cuales se tiene poco conocimiento de su actuación. Ciertamente, no debe haber dependencias cerradas. En ese sentido, nosotros hemos estado insistiendo y buscando acercarnos a través de las unidades de transparencia a cada una de las dependencias, precisamente para exigir que se abran y que se dé a conocer lo que se está haciendo y por qué se está haciendo. En ese sentido estamos trabajando y todas las dependencias debemos de trabajar a un mismo ritmo. Evidentemente no siempre es de esa manera, yo lo he señalado incluso con temas de transparencia, precisamente es es uno de los retos que tenemos de que todos estemos en la misma sintonía y con la misma convicción de trabajar por la transparencia. ¿De qué manera estamos actuando para inhibir el nepotismo? Decirle que sea a través de los órganos internos de control que ya están constituidos, no completos, pero que están ya ubicados en las diferentes dependencias y entidades. Uno de los aspectos que les hemos pedido es revisar el capítulo 1000 y dentro de ese capítulo 1000 estamos revisando una serie de cuestiones que tienen que ver desde si los servidores públicos realmente están trabajando o no están trabajando en las dependencias y hemos detectado aviadores. Habremos de iniciar procedimientos de responsabilidad administrativa para reintegro de recursos y obviamente para que se den de baja a esos aviadores. También si detectamos que hay algún conflicto, algún nepotismo, también estamos emitiendo recomendaciones porque en ocasiones ya si llega un servidor público con cierto grado con un nivel jerárquico alto y la persona que estaba trabajando en esa misma dependencia ya tiene años trabajando. En ese sentido no se configuraría, pero si nosotros revisamos y advertimos que la persona que llega y trae consigo familiares, sí van a ser señalamientos que ya estamos revisando para detectarlos. Obviamente se tiene que seguir en todo un procedimiento, tenemos que contar con los elementos que realmente nos den cuenta de cómo la persona que trabaja en tal o cual dependencia tiene un vínculo consanguíneo precisamente con esas personas y así lo habremos de señalar y habremos de requerir